Hola a todos y todas. Vamos a hablar hoy sobre la química de los pochoclos. Bien, para empezar tenemos que ver cómo es la estructura de una semilla de maíz. Recordamos que el pochoclo se hace con maíz que se llama pisingallo, ¿sí? Fíjense su estructura. Tiene una parte que se llama pericarpio. El pericarpio es una cubierta, ¿sí?, que cubre a la semilla. Adentro tenemos el endosperma, que contiene hidratos de carbono y agua, y el germen, que es el que le va a dar origen al embrión, ¿sí? Todo el germen, fíjense, sería el embrión, el que está acá. ¿Qué es lo que va a pasar cuando una semilla se caliente? Se caliente a más de 100 grados, ¿qué es lo que pasa? Bien, como adentro del endosperma tengo agua, todo acá hay agua, las moléculas de agua van a empezar a evaporarse, ¿sí?, porque llega a su punto de ebullición y por lo tanto van a querer escapar. Como no tienen espacio para escapar, porque tenemos el pericarpio que impide que salga, entonces se rompen. Al romperse el pericarpio, hace ese ruidito y se forma toda como una flor blanca. En esta experiencia lo que vamos a hacer es hallar la masa de agua que se pierde en un grano de maíz, en porcentaje masa en masa, y vamos a hallar los moles de moléculas de agua que se pierden también en un grano de maíz. ¿Pero qué es un mol de moléculas? ¿Alguna vez lo escucharon? Un mol de moléculas es un número, en realidad, un número muy grande que es este gigante. Fíjense cuántos ceros tiene un montón de ceros. Este número se llama número de Avogadro, ¿sí? Y se anota, para no poner tantos ceros, se anota como notación científica, que seguramente lo vieron en matemática, el 6.02 por 10 a la 23 significa que tiene toda esta cantidad de ceros, ¿sí? En la calculadora aparece así, 6.02 por 10 a la 23 en notación científica. Pero cuando anotamos en nuestra calculadora este número, tenemos que usar esta tecla que se llama exponente. Fíjense, se anota el 6, el punto, el 0, el 2, y luego va exponente y 23. ¿Sí? Es ese número que aparece acá. Bueno, lo que vamos a calcular es cuántos moles de moléculas se escapan de un grano de maíz cuando este explota. Ok, para esta experiencia vamos a necesitar 20 granos de maíz pisingallo, un recipiente con tapa, esto es importante que tenga tapa porque los pochoclos van a empezar a explotar, aceite de cocina muy poquito y una calculadora para hacer los cálculos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta muestra de 20 granos de maíz? Fíjense, yo tengo una balanza en mi casa y medí la masa de 20 granos de maíz. Me dio 4 gramos, ¿sí? Acá hay 20 gramos de maíz, sin estallar. Estos serían sin estallar. Ahora, después de cocinarlos y medir la masa de 20 granos, ahora ya los granos están estallados, o sea que es pochoclo, medí esto y me dio 3 gramos. Fíjense que antes de la cocción tenía 4 gramos y después de la cocción tengo 3 gramos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se perdió masa? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, la masa que se pierde seguramente es agua que se evaporó, ¿sí?, en estos 20 granos de maíz. La pregunta ahora es, sabiendo que yo tengo
4 gramos en estos 20 gramos. ¿Cuánto pesará un solo grano de maíz sin estallar? Y si yo tengo esta masa de 20 gramos de granos de pochoclo, que es de 3 gramos, ¿cuánto medirá la masa de un solo grano? Supongamos que yo quiero hallar la masa de un solo grano de maíz estallado. ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto pesará? Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Este es el cuadro que ustedes tienen que completar en su trabajo práctico. Vamos a explicar paso por paso. Fíjense, dice en el primero, masa de 20 granos de maíz sin estallar, que es lo que yo medí acá, ¿sí? Serían 4 gramos, por eso acá yo puse 4 gramos. ¿Sí? Eso lo hacemos entre todos, después les voy a explicar paso por paso en la siguiente diapositiva. Después me pide masa de 20 granos de maíz estallado. Ya el maíz estallado es el pochoclo. Entonces tengo que medir la masa de estos 20 granos de maíz estallado. ¿Cuánto me dio? Me dio 3 gramos, ¿sí? Entonces lo pongo acá. ¿Está bien? Después tienen que calcular ustedes la masa de un solo grano de maíz que estalló. ¿Qué cuenta debería hacer para calcular la masa de un solo grano de maíz? O sea, la masa de un solo pochoclo de acá. Y después me pide la masa de un solo grano de maíz que no estalló, sería este. La masa de un solo grano de maíz que no estalló sería este, el maíz, ¿sí? Entonces, hablemos de maíz sin estallar y hablemos de maíz estallado como pochoclo. Bueno, entonces este es el primero, la masa de 20 granos dijimos que era 4 gramos, la masa de 20 granos estallados dijimos que era 3 gramos, este es el pochoclo. La masa de un solo grano de maíz que estalló, o sea, la masa de un solo pochoclo. A ver, vamos a ver eso, masa de un solo grano de pochoclo, ¿cómo lo podríamos calcular? Fíjense que en 20 granos, tengo 3 gramos de masa, ¿no? En un grano, ¿cuánta masa tendré? Esa es la cuenta que tengo que hacer. Pueden hacerlo con una regla de 3 simple o como quieran. Después me pide la masa de un solo grano de maíz que no estalló. O sea, la masa de un solo grano de maíz sin estallar. Bueno, habíamos dicho que si 20 gramos pesan 4 gramos, un grano solo, ¿cuánto va a pesar un grano solo? Hay que hacer esa cuenta. Y después me pide la masa de agua evaporada. Masa de agua evaporada en un solo grano de maíz. Yo les puse acá, para que ustedes se guíen, restar la masa de maíz que estalló menos la masa de maíz que no estalló. ¿Se entiende? O sea, para calcular la masa de agua evaporada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar la masa de un grano de maíz menos la masa de un pochoclo, porque la diferencia sería el agua que se fue. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer esto. La masa de un grano de maíz ya la tengo porque la calculé acá. Acá la calculé. Y la masa de un grano de pochoclo también la tengo porque la calculé antes acá. ¿Está bien? Muy bien, después me pide el porcentaje masa en masa de agua que se evapora en un grano de maíz. ¿Qué era porcentaje masa en masa? Recuerdan que era la masa de soluto en 100 gramos de solución. En este caso va a ser el grano de maíz, mi 100%, ¿no? Entonces, para calcular el porcentaje masa-masa de agua que se evaporó, tengo que hacer esta cuenta. Lo habíamos visto, esto era tema del video pasado. Vamos a hacer la masa de agua, que es lo que calculé antes en este ejercicio, acá calculé la masa de agua, por 100, porque es un porcentaje, dividido la masa de un grano de maíz sin estallar, que ya lo tengo, ¿no? La masa de un solo grano de maíz sin estallar está acá. ¿Sí? Fíjense cómo todos los ejercicios van
cruzados, ¿sí? Después me pide moléculas de agua que se escaparon en un grano de maíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular las moléculas de agua que se escaparon en un solo grano? Bueno, yo sé que en una molécula de agua hay 18 gramos. ¿Sí? Una molécula de la masa molecular del agua es de 18 gramos sobre mol. Y en esa cantidad, en ese mol, dijimos que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Bueno, en la masa de agua que nos dio antes, o sea, acá, en la masa de agua que nos dio antes, ¿qué cantidad de moléculas voy a tener? ¿Sí? Esa sería la cuenta. Entonces, este es dato, 18 gramos de agua es la masa molecular del agua, y en esa masa molecular hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En la cantidad de agua que yo hallé antes, acá, ¿qué cantidad de moléculas voy a tener? ¿Sí? Muy bien, y después, en la experiencia de ustedes, van a escribir acá la cantidad de granos de maíz que estallaron y van a escribir también la cantidad de granos de maíz que no estallaron, ¿sí? Solamente para ver cuántos estallaron, cuántos no. Pensemos por qué les parece, por qué un grano de maíz no estalla. Seguramente porque el cereal fue viejo o el pericarpio estaba roto, ¿sí? Y por lo tanto no hay presión como para que pueda estallar ese grano. Bueno, hasta acá llegamos en este video. Espero que disfruten la experiencia, que compartan junto a su familia el pochoclo salado, dulce, como más les guste. A mí me gusta el pochoclo dulce, acompañado de alguna película o alguna serie en esta cuarentena. Nos vemos en el próximo video.